James Hudson Taylor fue un hombre de fe inquebrantable y un corazón apasionado por llevar el evangelio a China en el año 1853. Dice la historia que a la edad de 21 años, Taylor dejó la comodidad de su hogar y se embarcó en un viaje lleno de desafíos y peligros hacia el país desconocido y hostil de la China. A pesar de las barreras culturales, el idioma desconocido y las enfermedades endémicas que vivía la China, Taylor nunca perdió de vista su misión. Aprendió mandarín, adoptó la vestimenta de la cultura de la sociedad china y se sumergió en la cultura local. Todo con el propósito de compartir el amor de Cristo de una manera que resonara en el pueblo chino. Fundó la misión al interior de la China, una organización que envió a cientos de misioneros y estableció iglesias en todo el país. La vida de Hudson Taylor es un testimonio poderoso de lo que significa vivir apasionadamente por el evangelio. Al igual que Pablo, Taylor no buscó reconocimiento ni riqueza personal, sino que se entregó por completo a la obra de Dios. Enfrentó dificultades, persecuciones y pérdidas personales, pero su amor por Cristo y su pasión por las almas lo impulsaron a seguir adelante, año tras año, predicando el evangelio en un lugar hostil como la China. Mis hermanos, esta mañana al explorar la vida y el ministerio de Pablo, vamos a descubrir cómo su pasión fue posiblemente el motor que también movilizó el corazón de Hudson Taylor para ser fiel emisero del evangelio de la gracia. Y el deseo de nosotros es que aprendamos a cómo podemos aplicar estas enseñanzas del apóstol Pablo en 1 Corintios 1, del 16 en adelante, para aplicarlas a nuestras propias vidas. Y si nosotros pudiéramos encapsular los versículos que vamos a ver, lo que Pablo pudiera estar diciendo a alta voz a nosotros como iglesia hoy día es lo siguiente: hagamos del evangelio nuestra pasión y compartamos nuestra fe con dedicación. Si ustedes pueden resumir lo que Pablo está diciendo en estos versículos, es: nosotros tenemos que hacer del evangelio nuestra pasión y compartamos nuestra fe con dedicación. Lo que vamos a ver entonces para encontrar y entender el corazón de Pablo es que vamos a sumergirnos en la vida y en la persona del apóstol Pablo. Y vamos a ver tres cosas que él hace que nos demuestran este deseo y este ímpetu, esta motivación por el evangelio. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el corazón de Pablo un poquito en este capítulo y vamos a ver lo que vemos al estudiar la vida de Pablo en esta mañana. Allí en el primer punto vamos a ver en esta mañana, estudiar el corazón ministerial de Pablo, y nos encontramos con la pasión de Pablo. La pasión de Pablo. En los versículos del 16 al 18, vayan conmigo allí, por favor. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio. En estos siguientes versículos vamos a explorar y a navegar entonces, a conocer el corazón de Pablo, la pasión de Pablo. Pero para entender esta pasión debemos entender el contexto de los versículos del 1 al 15. Lo que Pablo ha estado haciendo es respondiendo a una pregunta que los hermanos de los Corintios le están haciendo a Pablo. Recuerden que en el versículo 7 le comenzaron a preguntar acerca del matrimonio, el casamiento, el recasamiento, y el pastor Carlos nos encaminó en el capítulo 7. En el capítulo 8 entonces ellos le hacen preguntas acerca de la comida dada a los ídolos.
Y Pablo responde un mensaje entonces llamando a los fuertes a amar fielmente a aquellos cuyas conciencias pueden ser manchadas por causa de la libertad que otros tienen. Y ahora él comienza entonces a dialogar y a defender su apostolado, porque los corintios, una iglesia carnal, una iglesia que estaba incluso resistiendo el liderazgo de Pablo, estaba cuestionando incluso si ellos debían someterse a la autoridad de Pablo. En los versículos del 1 al 15, entonces él defiende su derecho como apóstol de recibir ayuda, sostenimiento financiero en la iglesia, y utiliza varios argumentos. Él dice en los primeros versículos, él habla de su apostolado, afirma su autoridad como apóstol. Luego él habla de los derechos de los apóstoles. Él dice, así como los soldados y los agricultores, los pastores, los apóstoles también somos merecedores también de un salario por nuestro trabajo. Él también utiliza el ejemplo del Antiguo Testamento, citando Deuteronomio 25:4, donde establece que no se debe poner bozal al buey mientras trilla, para ilustrar el principio de que los que trabajan merecen recibir una recompensa. Pablo está diciendo, así como el que trabaja cualquier otro trabajo recibe una recompensa, yo como apóstol tengo el derecho también de recibir una ofrenda o una remuneración por mi trabajo. Y vemos al Señor Jesucristo hablando también sobre esta verdad. Vemos al apóstol Pablo más adelante también enfatizando esta verdad. Estaban cuestionando su liderazgo. Entonces él dice, miren, de alguna manera u otra, yo pudiera pedirle a ustedes y pudiera convencerles de la necesidad que ustedes tienen de apoyarme, pero yo no voy a poner estos recursos materiales como un obstáculo para hacer algo muy importante para mí, algo que me apasiona. El evangelio no está en venta. No es que si tú me das una buena ofrenda como ministro del evangelio, entonces yo te voy a dar un buen sermón, una buena prédica. No, de ninguna manera. Pablo dice, porque si predico el evangelio, no tengo de nada de qué gloriarme. En un sentido, cuando yo predico el evangelio, yo reconozco que cuando yo estudio el evangelio, yo conozco mi propia condición pecaminosa, mis propias debilidades. Yo reconozco que necesito un salvador, y cuando predico el evangelio, yo no me glorío, sino que es un privilegio el hacerlo. Esta frase aquí revela la humildad de Pablo, el deseo de Pablo querer compartir libremente el evangelio. Y él continúa diciendo en el pasaje que él se siente como un deudor. Estoy bajo el deber de hacer este llamado de predicar el evangelio de Cristo. Y la palabra deber aquí en el original comunica la idea de obligación, de una presión interna que no puede ser ignorada. Lo que Pablo está diciendo, no me tienen que pagar, no se preocupen. Yo tengo en mi corazón algo ardiente, un deber, una pasión por el evangelio. Que me paguen o no me paguen, escuchen bien, yo voy a predicar a Cristo. Y él dice, ay de mí si no predico el glorioso evangelio de Cristo. Es interesante como en Jeremías capítulo 20 versículo 9, recuerdan al profeta Jeremías que por tantos años habló al pueblo de Dios, y en un momento Jeremías quería tirar la toalla, y él dijo, yo voy a tirar la toalla. Ya esto, Señor, de predicar tu mensaje a este pueblo que incluso ha tratado de eliminarme físicamente, se ha ido tras dioses ajenos, pese al amor que les he dado con el mensaje de castigo, pero también el mensaje de restauración. Señor, mira, yo quiero cerrar este capítulo en mi vida ministerial. Terminé de hablar el mensaje de Dios. Y llegamos a Nehemías 20 versículo 9. Pero si digo, no lo recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Cuando el evangelio y cuando el poderoso evangelio de Cristo abraza nuestros corazones, nos transforma
transforma, nos da ahora esa nueva identidad y nos permite reconocer nuestra propia debilidad, pero la gracia, el favor y el amor de Dios por pecadores como tú y como yo. Oh, mis hermanos, al igual que el apóstol Pablo, nosotros deberíamos decir: hay un deber, hay un impulso que no me deja quedarme callado. Yo necesito, yo quiero, yo busco maneras de cómo yo voy a hablar este evangelio. Pablo tiene una pasión ardiente por el evangelio. Oh, mis hermanos, es muy cierto que luego que nosotros tenemos muchos años en la fe, nuestra naturaleza humana, en cualquier etapa de nuestras vidas, habrá de pasar por periodos en los cuales experimentaremos emociones, ímpetu, impulso y en ocasiones no tanta emoción, no tanto ímpetu, no tanto impulso. ¿Quiénes aquí comienzan el año diciendo resoluciones del nuevo año? Y esas primeras semanas son semanas de disciplina. Las mañanas te levantas temprano, comienzas a evaluar lo que comes, comienzas a decir: yo voy a caminar 30 minutos todos los días. Y está ese ánimo, ese ímpetu, ese impulso. Pero con el tiempo, cuando pasan las semanas, comienza entonces ese deseo a menguar y a decaer. Bueno, en nuestra naturaleza humana, también en el aspecto espiritual sucede este tipo de emociones, donde muchas veces vivimos momentos en los cuales nos sentimos que estamos en la montaña espiritual y decimos: oh Señor, cuánto te amo. Oh Señor, yo estoy deseoso, yo tengo tu palabra en la punta de mi lengua, yo quiero hablar de Cristo. Y existen momentos donde se nos hace difícil incluso abrir la palabra de Dios para conocer a ese Dios. Pablo estaba tan enamorado, estaba tan envuelto en la verdad del evangelio en su corazón, que él dice: no hay manera de que me paguen o aunque no me paguen, que yo deje de hablar de Cristo a otros. No hay manera. Y al igual que Jeremías, Pablo tenía ese fuego, ese ímpetu, ese impulso que simplemente no lo iba a dejar a un lado, no iba a permitir el que él dejara de hablar de Cristo. Pero cuando seguimos leyendo los versículos 17 en adelante, miren conmigo el versículo 17: porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pablo está diciendo: si lo hago voluntariamente, tengo la recompensa de que Dios me recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo me ha sido confiado. Entonces Pablo se va un poquito más allá para explicar entonces lo que está sucediendo. Miren, si lo hago, me paguen o no me paguen, Dios me va a recompensar de alguna manera. De alguna manera. Pero si no lo hago, Dios me ha encargado hacer esto. Esto es un mandamiento, esto es un mandato. Este fue el mensaje del Señor cuando el Señor salva a Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos capítulo 9, él se levanta de allí y el Señor le manda, le da encomienda de que él vaya ahora a predicar el mensaje de salvación a las naciones, a los gentiles, y eventualmente llega el evangelio a nosotros hoy día. Es una encomienda de parte de Dios. Y de igual manera, mi hermano y hermana, tú y yo tenemos la encomienda. Tenemos el llamado, no opcional, no es una sugerencia, no es una buena práctica el compartir el evangelio. Es un llamado de Dios mismo a tu corazón y a mi corazón, a que hablemos a otros, impulsemos nuestros corazones, lancemos nuestros corazones a las verdades de Dios, conociéndole, amándole, entendiendo mejor su evangelio para predicarlo a otros. Y uno de los retos que uno puede tener en una plantación, y como nosotros que por la gracia de Dios estamos creciendo, es que no podemos acomodar en el recibir a visitas y recibir a personas. Pero debemos en nuestros corazones proponernos, como el apóstol Pablo, aumentar y con la gracia de Dios crecer en nuestra pasión y en nuestro amor por Dios y por su palabra. Y Pablo dice: yo lo hago porque es un mandato de Dios.
Esa pasión le recordaba a él que era un mandato el predicar la palabra de Dios. Versículo 18. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pablo plantea aquí una pregunta retórica interesante para enfatizar su motivación que va más allá de la recompensa terrenal. El predicar el evangelio él puede ofrecerlo gratuitamente. Esa es la recompensa de Pablo. Lo que me hace contento a mí es que yo puedo predicar el evangelio, me paguen o no me paguen. El evangelio puede ser predicado en cualquier momento. El evangelio no es un servicio que se hace en la comunidad o un mensaje que simplemente se hace con la dependencia de alguna remuneración terrenal, sino que la recompensa que Pablo dice es: el amor que tengo por el evangelio me hace como un privilegiado de yo poder hablar a otros de Cristo y de que otros reciban a Cristo gratuitamente. Oh, mis hermanos, Pablo tiene una pasión ardiente por la cruz de Cristo. ¿Dónde está tu corazón? Yo reconozco que es difícil predicar mensajes como estos cuando uno mismo, en el propio corazón de uno, como ministro del evangelio, existen momentos donde este fuego se siente menguar. Pero Pablo nos exhorta a que con pasión recordemos el llamado que tenemos todos nosotros de intencionalmente buscar, amar el evangelio y predicar este evangelio a los perdidos. Pablo, al explorar su corazón, encontramos su pasión. Pero cuando seguimos abriendo y indagando y viendo el corazón de Pablo, nos vamos a dar cuenta la estrategia de Pablo para compartir el evangelio. La estrategia de cómo Pablo ministra a este grupo de personas. Versículo 19, vayan conmigo. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Versículo 20, a los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Versículo 22, y a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho todo, para que por todos, por medio los medios, para que por todos los medios salve a alguno. Versículo 23, esto es importante. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Si nosotros resumiéramos entonces, Pablo, ¿cuál es tu estrategia ministerial? ¿Cómo es que esa pasión tú la canalizas? Porque pudiéramos entonces tener esta pasión y en buen dominicano estar encendidos espiritualmente, pero a veces nos podemos desorientar y hacer muchas cosas y no saber qué hacer o hacer algo de una manera desmedida. Y Pablo, si resumimos como Pablo, la filosofía ministerial de Pablo es esta: siervo de todos para ganar a muchos. Siervo de todos para ganar a muchos. ¿Tú quieres saber la estrategia ministerial de Pablo? Siervo de todos para ganar a muchos. Miren cómo dicen, si ustedes ven los versículos, en el versículo 19, él dice: para ganar al mayor número posible. Versículo 20, para ganar a los judíos. Versículo 20, para ganar a los que están bajo la ley, para ganar a los que están sin la ley. Versículo 21, para ganar a los débiles. Y él hace todas estas cosas con el objetivo de ganar a aquellos que necesitan ser ganados por causa de su pecado y recibir el glorioso mensaje del evangelio en sus vidas, apropiarse, ser salvos de sus pecados. Y la palabra ganar aquí en este contexto es la misma palabra que se utiliza también en Filipenses capítulo 3, cuando el mismo apóstol dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
lo tengo todo como por basura para ganar a Cristo. Es apropiarse de algo, es el recibir algo, es el trabajar para recibir cierta recompensa. ¿Y cómo Pablo recibe esa recompensa? ¿Cómo Pablo gana a esas personas? Haciéndose siervo de todos para ganar a muchos. Dice el versículo 20, a los judíos me hice como judío. Recordemos que Pablo tiene un background, un pasado bien interesante. Pablo fue nacido en Tarsis, una ciudad de Cilicia, la cual era parte del Imperio Romano, influenciada por la cultura griega. Así que donde Pablo nació, él nació entonces con una cultura griega. Él hablaba el griego muy bien y lo vemos en sus escritos. Pero también Pablo nos dice que él nació, aunque nació fuera, él nació de una familia de judíos. Miren en Hechos capítulo 22 versículo 3. Yo soy judío, nacido en Tarso en Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso por Dios como todos ustedes lo son. Entonces, él es el típico dominicano que nació en los Estados Unidos. Pablo tiene doble ciudadanía. Él puede ser tanto hebreo como también puede ser romano. Y más adelante, cuando los fariseos los están persiguiendo, los judaizantes están persiguiendo a Pablo y los romanos, una de las cosas que suceden es que lo tienen que soltar cuando escucharon que Pablo era un ciudadano romano. Pablo entonces tiene esta doble ciudadanía prácticamente. Y lo que Pablo está diciendo es entonces, mira, yo soy judío, también puedo ser romano. Pero la manera en la que él estratégicamente busca ganar a todos es renunciando a todos estos aspectos de su ciudadanía terrenal y abrazando una nueva identidad. Si ustedes se ponen a leer, Pablo al final lo que está diciendo es, yo no soy de ninguno entonces. Porque él dice, a los judíos me hice como judío. En otras palabras, él como que estaba viendo como que no era un judío para ser un judío para ellos. A los gentiles me hice como no gentil para entonces, como gentil, para entonces ganarlos a ellos. Y a los que están sobre la ley, a los que están bajo la ley, a aquellos que son débiles. En otras palabras, Pablo se desarmó de toda su identidad que él mismo tenía, de su identidad terrenal. Él la puso a un lado. La puso a un lado por causa del evangelio. Y él abraza su nueva identidad. La identidad que tú y yo tenemos como hijos e hijas de Dios. En Cristo nosotros estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Esa es nuestra identidad. En Cristo somos una nueva criatura. En Cristo hemos muerto y resucitado con Cristo. Y tu vida está escondida con Cristo en Dios. En Cristo tú has nacido de nuevo. En Cristo tú eres miembro de una familia de Dios. En Cristo tu ciudadanía no está en la República Dominicana, ni el querer ser ciudadano americano. Tu ciudadanía está en el reino de los cielos. Y lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, es que Pablo puso a un lado su profunda raíz en su identidad étnica terrenal, la puso a un lado y abrazó entonces con flexibilidad cualquier contexto en el cual él se encontraba. Lo podemos decir de esta manera: al venir a Cristo significa que tu identidad más profunda es ahora una nueva creación en el reino de Dios, no tus raíces terrenales. Tu identidad real no es yo soy dominicano, de la familia Sánchez, de la descendencia de fulano de tal. No necesariamente, en un sentido lo es, pero en otro sentido tu identidad, como Dios te ve, como te identificas delante de Dios, tienes una completa y nueva identidad. Y Pablo lo que está diciendo es que él se convierte en una persona que busca amar a todas las personas en el contexto en donde ellos se encuentren, porque él no abraza una identidad terrenal. La identidad que él abraza es una identidad celestial.
Y esto es importante, porque el Pablo mismo lo modeló. En Hechos 16, escuchen lo que él hace. Pablo circuncidó a Timoteo, un compañero de ministerio, su discípulo en el ministerio, para evitar ofender a los judíos y para facilitar la evangelización entre ellos. En Hechos 17, 22 al 31, en Atenas, Pablo adoptó el mensaje y el contexto de los filósofos de aquella ciudad. Incluso citó frases de los poetas griegos y utilizó su altar al Dios no conocido como un punto de partida para presentar el evangelio a los griegos en Atenas. En Hechos 21, en Jerusalén, Pablo participó de un ritual de purificación judía para demostrar su respeto a la ley judía y evitar ofender a los creyentes judíos. En Romanos capítulo 15, Pablo exhorta a los creyentes a llevarse las cargas los unos a los otros y a no juzgarse los unos a los otros, sino a amarse en el amor del Señor. Y en Gálatas capítulo 2, del 11 al 14, Pablo confronta a Pedro por su hipocresía al comer con los gentiles en privado, pero evitando hacerlo en público por temor a los judíos. Pablo, donde quiera que fue, él evaluaba el contexto, él evaluaba la situación y él decía: yo no voy a hacer aquí mi identidad terrenal, yo me voy a camuflajear y a vivir en medio de ellos para ganarles a ellos. Oh, mis hermanos, ¿recuerdan a Hudson Taylor? Hudson Taylor, en uno de sus momentos como ministro del evangelio en la China, fue en contra de todo el consejo de los otros misioneros ingleses y norteamericanos que estaban en la China. Cuando él decidió dejar de dormir, y dice aquí, parece que dormían en colchones de pluma, no tenían los Spirin en aquel entonces, lamentablemente. Y él pone a un lado eso y comenzó a dormir en el piso, como dormían aquellas personas en la China. No tan solamente eso, los misioneros en la China allí vestían sus ropas naturales, normales, que vestían cuando estaban en sus hogares, en sus países de origen. Y Hudson Taylor, intencionalmente, en contra del consejo de sus amigos misioneros, decidió vestirse como uno de ellos. En ocasiones, teniendo zapatos, él mismo decidió no andar sin sandalias o zapatos para identificarse con los pobres y con la necesidad de aquellas personas a los cuales él estaba ministrando. En realidad, Hudson Taylor era una persona con una ciudadanía, con un pedigrí, con un conocimiento que a la luz de los hombres era más alto que de los chinos en aquel entonces. Pero él renunció a todas estas cosas y por amor a las almas perdidas se hizo chino para los chinos, siendo él no una persona de la China, por amor a Cristo. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Mis hermanos, esta parte es muy importante. Para ser partícipe de él. Miren lo que significa la palabra partícipe allí en el original: alguien que comparte juntamente contigo una posesión o relación, con énfasis en lo que tienen en común. Yo quiero participar de lo que tú tienes. Yo quiero que cuando yo comparte el evangelio, que tú tengas lo que yo tengo. Que tú tengas al Dios que me rescató a mí, que tú tengas al Dios que me salvó a mí, que tú tengas al Dios que me sacó de la depresión, que tú tengas al Dios que restauró mi familia, que tú tengas al Dios que me sanó de mis pecados, que tú tengas al Dios todopoderoso, cuya mano nadie la puede detener. Es el corazón de Pablo al buscar a las almas perdidas. En otras palabras, él está diciendo: yo quiero que tú compartas el gozo del evangelio en tu vida como yo lo tengo en mi propia vida. Y la visión de Pablo es compartir las bendiciones del evangelio a otros, para compartir y para disfrutar de lo que Dios está haciendo en esa persona.
Y eso nos ayuda, mis hermanos, a nuestro evangelismo y la manera en la cual nosotros predicamos a Cristo. No es forzosamente para ganar un alma simplemente para Cristo. Es genuinamente queriendo que ellos compartan de las riquezas de Dios. Yo quiero que tú compartas de las riquezas de Dios. Imaginen conmigo aquella persona que sale de un juicio luego de ser acusado, y estamos todos nosotros afuera esperando a este gran amigo o hermano, quien de repente sale a través de esas puertas del tribunal judicial, levantando sus manos, diciendo: soy inocente, soy inocente. El juez me declaró libre. Y todos tenemos en nuestras mentes, en nuestros corazones, la imagen de nosotros viniendo alrededor de Él, disfrutando y compartiendo las buenas noticias de que este amigo o hermano o familiar estaba perdido o estaba condenado y ahora ha sido perdonado por la misericordia de este juez. ¿Y qué hacemos todos? Celebramos lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo predico el evangelio. No es para que mi vecino me haga la vida más fácil. Pastor, si usted supiera que yo quiero que el vecino de arriba se convierta, porque es que me hace un desorden allá arriba. Y yo lo que quiero es dormir en paz. O me cogen el parqueo. O yo quiero que esos motoristas se conviertan para que el Espíritu de Dios se le meta adentro y no se vayan en rojo. Oh Señor, haz una obra sobrenatural por ello, para que mi vida se haga más fácil. Oh hermano, de ninguna manera Pablo habla de esa manera, sino que él dice: yo quiero que ellos vengan a Cristo para que compartamos juntos. Yo quiero compartir de lo que Dios hace con su misericordia, salvando a pecadores, transformando a hombres muertos y dándole nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la motivación de Pablo al participar del evangelio. Así que Pablo se hace débil por amor a las personas a las cuales él está queriendo alcanzar. Se hace siervo para ganar a muchos. Finalmente, ya vimos, examinando el corazón de Pablo, tú eres un hombre con mucha pasión. Tú sientes ese ardor en tu corazón y queremos aprender de ti, hermano Pablo. Pablo, ya vimos tu estrategia. Tú estás siendo muy intencional en poner a un lado tus preferencias en ocasiones para el beneficio de otros. Mis hermanos, es un área difícil para muchos de nosotros que venimos de un contexto de iglesia o de cultura, que muchas veces se nos hace difícil doblegar nuestra voluntad en ocasiones por el bien de los demás. Y Pablo está diciendo: yo me voy a hacer como ellos para ganarme a ellos. Y finalmente, cuando seguimos abriendo la ventana del corazón de Pablo, vemos a un hombre disciplinado. La disciplina de Pablo. Miren cómo dice en el versículo 24: no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo obtienen el premio, solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que lo ganen. Y Pablo va a continuar entonces a hablar, a describir ciertos aspectos de esta disciplina a la cual él se refiere. Posiblemente estos eran unos juegos que se llamaban los juegos de Istmo, que eran los segundos juegos más famosos en la ciudad de Corintios, que eran seguidos por los Juegos Olímpicos de aquel entonces, las Olimpiadas, que hoy todavía las tenemos. Y dicen algunos comentaristas que posiblemente Pablo literalmente les da esta ilustración porque ellos veían con sus propios ojos en esos momentos la tenacidad de aquellos entrenadores, la tenacidad y el enfoque y la disciplina de aquellos hombres que estaban entrenando o participando de estos Juegos Olímpicos. Y lo que Pablo nos está llamando a hacer es, lo que nos está recordando y lo que él está enseñando allí a los corintios, es que ciertamente para todo lo que nosotros queramos lograr existe un nivel de autodisciplina y de hacer morir nuestra propia carne en muchas ocasiones por el bien de que otros vengan a Cristo. Oh, mis hermanos, vivimos en tiempos donde
hay una aplicación para hacernos la vida fácil casi para todo. Casi para todo. Estaba yo el otro día tratando de medir y no tengo una cinta en mi casa. ¿Y qué hice? Puse en Google medidor digital, cinta métrica digital. Y sin moverme hice así, aquí está la medida. Y no nos gusta, se nos hace difícil, humanamente hablando, someternos a disciplinas, a autodisciplinas que nos van a ayudar a crecer en nuestra día a día. Y de igual manera se transfiere la vida espiritual. Y Pablo está diciendo, yo me golpeo a mí mismo. En otras palabras, yo me someto a ciertos rigores que forzan a mi carne a no ceder a lo que mi carne quiera hacer en esos momentos, sino que me someto a lo que Dios quiere que yo haga para el beneficio de la obra del evangelio, para ganar a muchos, para ganar a otros. Y él lo dice, yo lo hago intencionalmente, no queriendo yo mismo ser un heraldo, ser un predicador. El heraldo era aquel, o el predicador en este contexto, lo traducen aquí nuestra versión como predicador, pero el heraldo allí en el original era aquella persona que se paraba enfrente de los jugadores y le daba las instrucciones de cómo iba a suceder la competencia. Y él decía, van a correr 100 metros planos, o van a saltar tantas vallas, y él conocía toda esta información, se la traspasaba a ellos. Y Pablo dice, yo no quiero ser aquel que se para enfrente y habla a otros del evangelio y al final yo mismo ser descalificado por mi falta de compromiso o disciplina. ¿Y cuál es el premio que él está buscando, que él busca, que él desea? Muchos coinciden con que es la salvación de personas que vengan a Cristo. Esa era su recompensa, el que otros vengan a Cristo, el que un alma venga a Cristo, o el que una familia venga a Cristo. Y es allí un desprendimiento total del corazón de Pablo que nos apunta a su pasión, que nos apunta a su estrategia, nos apunta a su disciplina. Y cierro con esto. Warren Brisby lo pone de esta manera: para renunciar a sus derechos y tener la alegría de ganar almas perdidas, Pablo tuvo que disciplinarse. Ese es el énfasis de todo este capítulo. La autoridad y derechos que él tenía debe equilibrarse con la disciplina. Si queremos servir al Señor y ganar su recompensa y aprobación, debemos pagar el precio. Cada creyente está en la pista. Cada uno tiene un carril especial en el que corre y cada uno tiene una meta que alcanzar. Si llegamos a la meta de la manera que Dios ha planeado, entonces recibiremos una recompensa. Si fallamos, perdemos la recompensa, pero no perderemos nuestra ciudadanía. Oh, mis hermanos, de manera práctica, yo creo que evaluando mi propio corazón en este proceso, yo creo que 3 aplicaciones prácticas a nuestros corazones. La primera es: visita las verdades del evangelio regularmente. No asumas que ya tú sabes del evangelio. El evangelio es como esa mina, ese campo minado, como ese océano, el cual mientras más profundo entras, más riquezas y hermosura y verdades habrás de encontrar. Visita regularmente las verdades del evangelio en tu vida. En segundo lugar, ora por oportunidades para ser partícipe del evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que oramos: Señor, hazme partícipe de la salvación de alguien? Yo no quiero solamente decir, voy a orar por mi vecino. No, yo quiero ser partícipe. Yo quiero que al haber hablado a Cristo, al haber comunicado a Cristo, yo quiero celebrar con Él como ese acusado siendo declarado libre, y celebrar con Él la misericordia de Dios. Yo quiero ser partícipe. Oh Señor, a nuestro vecino Miguel ahí enfrente de nosotros, en el edificio Caribe, aquí donde vivimos nosotros, yo quiero ser partícipe de la salvación de él. No simplemente pasar el tratado y decir, Cristo te ama. Oh Señor, dame las disciplinas, dame la gracia, dame la pasión, dame el fervor, dame el amor para caminar junto con él y celebrar con él el hecho de que Dios es un Dios de misericordia. Señor, hazme partícipe de la salvación de otros. Muchas veces
delegamos esta responsabilidad y este gozo. ¿Y saben quién se pierde de la oportunidad de la bendición? Nosotros mismos. Oh Señor, haznos partícipes. Número 3, sé un siervo de todos para ganar a muchos. ¿En qué áreas en tu vida tú tienes que ser flexible por amor al Evangelio? No por amor a tu conveniencia, no por amor a lo que tú prefieres, pero por amor al Evangelio. Ser flexible por amor al Evangelio. Padre, te necesito.